Antes de adentrarnos en los oscuros detalles de uno de los casos más escalofriantes y crueles en la historia de Japón, es importante conocer quién fue Junko Furuta y el entorno en el que vivía. Esta es la historia de una joven cuya vida fue brutalmente arrebatada, pero cuyo nombre se convirtió en un símbolo de indignación y de la necesidad de justicia. ¿Quién era Junko Furuta? Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971 en Misato, prefectura de Saitama, Japón. Era una joven de 17 años que cursaba la secundaria en la preparatoria Yashio Minami, y, según quienes la conocían, Junko era una chica alegre, dedicada y muy disciplinada. Tenía sueños simples pero significativos, como cualquier otra adolescente. Quería terminar sus estudios, encontrar un buen trabajo y apoyar a su familia. Era una estudiante modelo, destacada tanto en lo académico como en lo social. No fumaba, no bebía y no formaba parte de las pandillas que, en esa época, ganaban fuerza entre los jóvenes japoneses. Estas características la hicieron sobresalir en su entorno, y, aunque la mayoría de sus compañeros la respetaban, también atrajo miradas de personas equivocadas, individuos que veían en su bondad y en su belleza una presa fácil. Para entender la historia de Junko Furuta, es crucial entender el Japón de aquella época. En los años 80, Japón vivía una explosión económica, lo que trajo consigo cambios sociales importantes. Sin embargo, también hubo un aumento en problemas como la violencia juvenil, el bullying escolar y la formación de grupos pandilleros conocidos como los Bosozoku, bandas de motociclistas juveniles. Estos grupos, formados por jóvenes problemáticos, estaban asociados con delitos menores, vandalismo y, en ocasiones, con la yakuza, la mafia japonesa. Las escuelas eran terreno fértil para estos conflictos, donde las dinámicas de poder, el acoso y el abuso contra los estudiantes más vulnerables eran comunes y muchas veces ignorados por las autoridades. Este entorno, en el que la violencia podía ser fácilmente encubierta, fue el caldo de cultivo que permitió que la tragedia de Junko ocurriera. Junko Furuta provenía de una familia trabajadora que, como muchas en Japón, priorizaba la disciplina, el estudio y el esfuerzo. Desde pequeña, Junko aprendió la importancia de la responsabilidad y del respeto a los demás. Era el tipo de joven que ayudaba en casa después de la escuela y que se esforzaba por no preocupar a sus padres. En su escuela, Junko se ganaba el cariño y la admiración de sus profesores y compañeros. Era una joven bonita, con una sonrisa sincera, que parecía tener todo bajo control. Estudiosa y puntual, nunca faltaba a clases y mantenía un excelente rendimiento académico. Trabajadora, había conseguido un trabajo a medio tiempo en una tienda cercana para ahorrar dinero y cubrir algunos de sus propios gastos. Amistades cercanas. Aunque era reservada, Junko tenía amigas leales con las que compartía sus sueños y aspiraciones. Lo que destacaba de Junko era su carácter fuerte y su voluntad de mantenerse alejada de los problemas. Mientras muchas estudiantes caían en malas compañías, ella prefería enfocarse en su futuro. Sin embargo, su belleza y su personalidad también llamaron la atención equivocada. Uno de los miembros de una pandilla local, Hiroshi Miyano, comenzó a fijarse en ella. Un destino marcado por un encuentro desafortunado. Hiroshi Miyano era un joven problemático de 18 años, que pertenecía a los grupos Bosozoku y tenía conexiones con la yakuza. Era conocido en el barrio como alguien violento, impulsivo y con un carácter intimidante. Muchos de sus compañeros y conocidos le temían, lo que le otorgaba cierto poder dentro de su círculo. Miyano, al ver a Junko Furuta, quedó fascinado con ella. La diferencia entre ambos era clara. Junko representaba la bondad, el esfuerzo y el orden, mientras que Miyano era el reflejo del caos, la violencia y el mundo oscuro de las pandillas juveniles. Al enterarse de que Junko no estaba interesada en él, la obsesión de Miyano comenzó a crecer. Este rechazo hirió su orgullo, y como muchos jóvenes violentos de aquella época,
decidió actuar para vengar lo que consideraba una humillación. Lo que Junko no sabía es que este encuentro marcaría el inicio de una de las historias más trágicas y brutales que Japón haya presenciado. El 25 de noviembre de 1988, Junko Furuta salió de su trabajo de medio tiempo y se dirigía a casa en bicicleta. Lo que parecía una noche más en su rutina, pronto se convertiría en el inicio de una pesadilla inimaginable. Hiroshi Miyano y sus amigos la interceptaron y la llevaron a un lugar del que no volvería con vida. Lo que le hicieron durante los siguientes 44 días estremecería no solo a Japón, sino al mundo entero. Después de ser secuestrada el 25 de noviembre de 1988, Junko Furuta fue llevada a la casa de Nobuharu Minato, uno de los cómplices de Hiroshi Miyano. Esa casa, ubicada en el barrio Ayase de Adachi, Tokio, se convirtió en una prisión improvisada, donde se llevarían a cabo los crímenes más espantosos. Hiroshi y Nobuharu no actuaron solos. Otros dos amigos, Shinji Minato, hermano de Nobuharu, y Yasushi Watanabe, también participaron en los abusos. Todos ellos eran jóvenes problemáticos con conexiones con la yakuza, lo que les hacía sentirse intocables frente a las autoridades. Inicialmente, los padres de Nobuharu estaban en la casa, pero los jóvenes los intimidaron para que no intervinieran. Hiroshi les hizo creer que Junko era su novia, y que necesitaba un lugar para quedarse. Por miedo a represalias, los padres aceptaron guardar silencio, permitiendo que el horror continuara bajo su propio techo. Días de abuso físico y psicológico. Desde el primer día, Junko fue sometida a una serie de abusos que son difíciles de describir por su brutalidad. Fue golpeada repetidamente hasta el punto de perder la consciencia en varias ocasiones. Sus captores la violaron de manera constante, no solo entre ellos, sino también permitiendo que otros miembros de la pandilla y desconocidos la agredieran sexualmente. Se estima que más de 100 hombres participaron en estos abusos durante su cautiverio. Además de las agresiones sexuales, Junko fue sometida a torturas físicas indescriptibles. Quemaduras. Utilizaban cigarrillos encendidos para quemar su piel y llegaron a rociarla con líquido inflamable antes de prenderle fuego. Deshidratación. La obligaron a beber su propia orina y a consumir alimentos en mal estado o no comestibles. Golpes constantes. Utilizaban barras de metal, pesas y objetos contundentes para fracturar sus huesos. Lesiones internas. En varias ocasiones, sus agresores le insertaron objetos en sus cavidades corporales, causando daños irreparables. Junko, que era conocida por su fuerza y determinación, soportó el sufrimiento con una valentía que ha conmovido al mundo. Incluso en su estado más crítico, intentó buscar formas de escapar. Una vez, logró usar un teléfono para llamar a la policía, pero fue descubierta antes de que pudieran rastrear la llamada. Como castigo, sus captores la golpearon hasta dejarla inconsciente y la torturaron aún más. La desaparición de Junko fue reportada por sus padres, pero las autoridades no lograron actuar a tiempo. Hiroshi Miyano y sus cómplices, confiando en sus conexiones con la yakuza, lograron evitar que cualquier sospecha cayera sobre ellos. Incluso el vecindario, que debía haber notado algo extraño en la casa de los Minato, permaneció en silencio. Los ruidos de los gritos y golpes eran ignorados, y nadie alertó a las autoridades. Este clima de pasividad contribuyó a que el cautiverio de Junko se extendiera por 44 días. A finales de diciembre de 1988, Junko Furuta estaba al borde de la muerte debido a la deshidratación, las infecciones y las heridas internas. Sus agresores, lejos de mostrar compasión, intensificaron las torturas. El 4 de enero de 1989, tras perder un juego de mahjong, Hiroshi Miyano descargó su frustración golpeando brutalmente a Junko una vez más. En ese ataque final, Junko fue quemada con cera caliente, golpeada con pesas y apuñalada con objetos puntiagudos. Finalmente, su cuerpo no resistió más,
y falleció. Después de confirmar su muerte, los 4 agresores actuaron con frialdad. Colocaron su cuerpo en un barril de 55 galones, lo llenaron con cemento y lo abandonaron en un terreno baldío en Tokio. Creyeron que su conexión con la yakuza los protegería y que nunca serían descubiertos. El asesinato de Junko Furuta marcó un punto de no retorno en la historia criminal de Japón. Sin embargo, lo que sus asesinos no esperaban era que sus acciones fueran descubiertas, desatando una ola de indignación en todo el país. El 23 de enero de 1989, casi 3 semanas después del asesinato de Junko, la policía fue alertada por un joven que afirmaba saber sobre el paradero de una joven desaparecida. Este informante no fue otro que uno de los cómplices de Hiroshi Miyano, quien, tras una disputa con él, decidió delatarlo. Con la información proporcionada, las autoridades localizaron el barril de cemento abandonado en un terreno baldío. Al abrirlo, encontraron el cuerpo de Junko Furuta. La autopsia reveló la magnitud de las torturas: huesos fracturados, quemaduras extensas, órganos internos severamente dañados y heridas que hablaban de un sufrimiento inimaginable. Siguiendo las pistas del informante, la policía detuvo a Hiroshi Miyano, Nobuharu Minato, Yasushi Watanabe y Shinji Minato. Inicialmente, Hiroshi intentó negar su participación, pero durante el interrogatorio mencionó accidentalmente detalles que solo alguien involucrado podría conocer. Esto llevó a que todos los acusados confesaran, revelando la monstruosidad de sus actos. La confesión de los jóvenes incluyó no solo los detalles del asesinato, sino también una lista de las personas que participaron en los abusos durante el cautiverio. Se identificó a más de 100 hombres que, en mayor o menor medida, colaboraron o fueron cómplices del sufrimiento de Junko. Sin embargo, muchos de ellos nunca enfrentaron cargos debido a la falta de pruebas concretas. El juicio de los 4 principales responsables comenzó a mediados de 1989. Debido a que eran menores de edad al momento del crimen, todos tenían entre 16 y 18 años. El sistema legal japonés les otorgó protecciones especiales, lo que generó una profunda indignación en la sociedad. Hiroshi Miyano, identificado como el líder del grupo, fue condenado inicialmente a 20 años de prisión. Nobuharu Minato, Yasushi Watanabe y Shinji Minato recibieron sentencias que iban desde los 5 a los 10 años de cárcel. Estas sentencias fueron ampliamente criticadas por ser consideradas extremadamente leves, dadas las atrocidades cometidas. El público japonés clamó por reformas en el sistema judicial para garantizar que crímenes de tal magnitud fueran castigados con mayor severidad, independientemente de la edad de los responsables. La brutalidad del caso y la aparente falta de justicia llevaron a que los medios revelaran los nombres completos de los acusados, a pesar de las leyes que protegían su anonimato por ser menores. La presión pública se mantuvo constante, exigiendo que el caso no quedara en el olvido. El caso de Junko Furuta también destapó una dura realidad: la influencia de la yakuza en las comunidades y el temor generalizado de la población a intervenir en casos de violencia. Aunque Hiroshi Miyano y los demás cumplieron sus condenas, sus vidas fuera de prisión estuvieron marcadas por la controversia. Hiroshi fue liberado en 2009, pero fue arrestado nuevamente por su participación en actividades delictivas. Nobuharu Minato y los otros acusados intentaron rehacer sus vidas, pero fueron repudiados por la sociedad y sus comunidades. El caso de Junko Furuta no solo expuso la crueldad humana en su forma más pura, sino también las fallas de un sistema que no supo protegerla ni impartir justicia. Y hasta aquí la historia de Junko Furuta, un caso que sigue siendo un recordatorio de la importancia de la empatía, la justicia y la lucha contra la indiferencia. Si este relato te impactó, no olvides que en nuestro canal puedes encontrar otros casos igual de reveladores. Nos encantaría saber qué historia te gustaría que trajéramos próximamente, así que no dudes en dejar tu sugerencia en los comentarios.
Cada día nos esforzamos por mejorar para ofrecerte contenido con más detalle, respeto y claridad. Gracias por acompañarnos en este video, y nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando las historias más impactantes del mundo.